todos e a todos. Encontrámonos nel Centro de Interpretación Armando Palacio Valdés, n'Entialgo, nel Concello de Llaviana, porque a lo largo de los próximos días, del 3 al 7 de octubre, van a celebrarse una serie de actos con motivo del 166 aniversario del nacimiento de este percélebre escritor asturiano. Para ello y para contarnos un poco cómo se van desendolcar, al cuéntase con nos en el puente que lleve el servicio de normalización de este concello. En el fainos unas villas de estos actos con motivo del 166 aniversario de Armando Palacio Valdés. Este año hay una serie de actos programados que entamen esta semana, el jueves, o sea, ya, que entama con la proyección de una película. Después, el sábado, hay un certamen de pintura al aire libre. Después, el domingo, tenemos una visita teatralizada. Y el lunes, para rematar, presenta un libro el escritor Larvín Varela Fernández. Y un poco esos los actos que se van a celebrar estos días, como decimos, tais oyertes por el 166 aniversario del nacimiento de este percélebre escritor Armando Palacio Valdés. Lo que sí, para la gente de Alderiques, ¿dónde se puede, si están interesados en seguir un poco, dónde pueden atopar más información? La gente interesada puede entrar en la web del Concello, que es www.aito-laviana.es, y ahí pueden consultar tanto la programación como las bases para apuntarse al certamen de pintura al aire libre que se va a celebrar este sábado. Pues vamos a comentar a la xente. Tais oyertes este 166 aniversario, los vinientes días del 3 al 7 de octubre, aquí en el Concello de Llaviana, entráis en la página web del propio Concello y vais a ver cómo va a prestaros, por si queréis saber algo y ver un poco la obra de este escritor asturiano, Enol Puente. Muchísimas gracias por atender a Gracias a vosotros. Tais oyertes, no vos lo perdáis. Talleu!